Aló, buenas noches. ¿Escucha? Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro workshop del mes de abril. La Escuela de Gestión de Energía y Petróleo les da la bienvenida. Primeramente, queremos agradecerles por su presencia el día de hoy y queremos que nos lleguen a conocer un poco más de la labor que nosotros desempeñamos. Debido a los recursos naturales que contamos en nuestro país, nosotros estamos buscando justamente contar con especialistas calificados que nos puedan brindar su estrategia para poder encontrar y desarrollar la sostenibilidad dentro de la industria en nuestro país. La Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, SGEP, es una entidad que ha sido creada por la empresa Ecopetroleum, que es la primera importadora de combustible ecológico en el Perú. ¿Cuál es el objetivo? Poder lograr el crecimiento, la modernización y el buen uso de buenas prácticas en la industria energética dentro de nuestro país. Como escuela, nosotros contamos con 4 servicios que son nuestros aristas fundamentales. La primera es el diseño y articulación de programas de capacitación. Pasan por un programa de validación, lo cual les hace programas especializados. Así también con lo que es innovación y tecnología, lo que son consultorías y asesorías empresariales en el sector, y también con la parte de responsabilidad social mediante proyectos que se irán implementando dentro del sector. Nuestros programas de capacitación dentro de la escuela son programas especializados que han sido diseñados especialmente para cubrir las necesidades y las competencias que son requeridas dentro de la industria del sector en que nos encontramos. Por eso, como escuela especializada, nosotros les brindamos diversos beneficios. Dentro de estos, los más resaltantes son que nuestros programas son diseñados, diagnosticados de forma especializada, con docentes y especialistas de cada sector. Asimismo, logra un alcance nacional e internacional y, como les he venido reiterando, contamos con docentes especializados como el de esta noche. Así también, otra de nuestras ventajas o beneficios como escuela es que tenemos modalidades flexibles. Contamos con la modalidad presencial, la modalidad virtual, semipresencial y clases grabadas. Hoy, debido a la coyuntura, estamos implementando en mayor ámbito lo que es la parte virtual y clases grabadas. Y esto no es desde ahora, sino es que ya venimos trabajando en ello desde el inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte de nuestros clientes, de las personas que cuentan con nosotros, están en diversas partes del país. Entonces, estamos comprometidos con el crecimiento de todo el sector nacional. Para ello contamos con herramientas de gestión educativa que nos van a permitir poder brindarles beneficios a cada uno de ustedes, como una mayor cobertura, ya que está al alcance de cada una de ustedes, la flexibilidad en cuanto al tiempo y el espacio, también van a poder tener una mayor interactividad con nosotros y siempre buscamos tener una mejora respecto a eso, y la disposición de los materiales virtuales que van a estar colgados en la plataforma que tenemos como escuela. Una plataforma en donde ustedes van a tener el material virtual, exámenes, lecturas adicionales, videos que van a estar a su disposición. Los sectores en los cuales nosotros brindamos la capacitación principalmente es en el sector de gas y petróleo, electricidad y energías renovables en sus diferentes fases, ¿no? Para esto abordamos las necesidades de formación que hay dentro de estos sectores, como por ejemplo seguridad, regulación, gestión, recursos humanos, producción,
logística y finanzas, mediante talleres y seminarios, cursos, diplomas o, como en este caso, lo que son los workshops o webinars que hemos venido brindando también durante la semana pasada y ya estaremos brindando unas nuevas programaciones. Eso es básicamente nosotros como escuela, ¿no? Que estamos dentro del sector especializado. Para nosotros es un gran placer poder tener el día de hoy nuestro workshop de flexibilidad de sistemas eléctricos para la diversificación de su matriz, que ya se va a desarrollar a lo largo del curso, y también queremos brindarles a ustedes algunas promociones especiales. Hay algunas promociones que nuestras asesoras de ventas ya se están contactando con ustedes. Inmediatamente después de este workshop, ya van a poder acceder a estas promociones, que es del 23% sobre el precio de venta, ¿no? Y a nivel corporativo también van a tener otros descuentos. Para que sea efectivo este descuento, se van a poder contactar con la escuela indicando el código de promoción Planificación 2020, ¿no? Con ese código ustedes van a poder acceder a este descuento, y en el caso que sean corporativos, 2, 3 personas más, hay otros descuentos adicionales que las asesoras de ventas van a poderles brindar la información. Bien, entonces queremos dar inicio al workshop Flexibilidad de los sistemas eléctricos para la diversificación de su matriz, con el ingeniero Roberto Carlos Tamayo, exdirector del MINEM. Buenas noches, ¿me escuchan? Yo supongo que sí. Por favor, si pueden poner la diapositiva. Buenas noches. Espero que todas las coordinaciones de la plataforma estén correctas. Ustedes ya me conocen, bueno, la mayoría, disculpen. Soy Roberto Carlos Tamayo Pereira y yo quisiera antes, disculpen, yo quisiera antes de empezar a agradecer a la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo, así como a todos los que han hecho posible este workshop. En realidad, también tengo que agradecer a muchas personas que me han apoyado acá en la ciudad de Puno para poder tener las facilidades y poder llegar a ustedes utilizando estos medios virtuales. Tengo que agradecer al dueño de la laptop, al dueño de esta oficina, y entonces, sin más preámbulo, porque digamos, también todos tenemos un poco a ver, no puedo ver la pantalla. A ver si por favor, me apoyan con la presentación. Buenas noches. Hay un pequeño detalle técnico con la PPT. No la puedo visualizar.
Ahora sí se puede empezar. Ahora sí, si me dan el ok, por favor. Muy buenas noches. Nuevamente, si no me han escuchado, me presento, Roberto Carlos Tamayo Pereira. Así es un grato honor para mí acceder a ustedes a través de esta red virtual, agradeciendo antes de todo a la Escuela de Gestión de Energía y Petróleo por la posibilidad de poder brindarles algunos conceptos relacionados con la flexibilidad. No sin antes agradecer también a los que han hecho posible esta transmisión y además al dueño de la laptop y de esta oficina, dado que estoy transmitiendo esto desde la ciudad de Puno. Entonces eso es un doble desafío, tanto para la adaptabilidad del cuerpo a una altura elevada, como sobre el nivel del mar, como a la flexibilidad de los recursos que nos permiten estar enlazados. Muchas gracias. Y yo quería empezar, había pensado en varias formas de poder abordar el tema de hoy, y es empezar diciéndoles que hay conceptos que se están afianzando en estos últimos tiempos. Por ejemplo, el concepto de la flexibilidad, el concepto de la adaptabilidad, pero finalmente yo me voy a quedar con un concepto que no lo vamos a tocar ahora, pero que para mí es el concepto que va a ser el concepto del siglo XXI, que es el concepto del autoconsumo, ¿no? Pero para lograr un autoconsumo se necesita que sistemas en el sector de energía logren una adecuada flexibilidad para poder lograr los propósitos de poder tener para poder cumplir con los preceptos que la ley manda respecto al suministro de electricidad, ¿no? Entonces, pero para no alejarnos mucho de, perdón, de la coyuntura de estos tiempos, estas son unas gráficas ya de algunos días atrás, las coloqué como para que puedan ver la capacidad de respuesta de cada país, por ejemplo, ¿no? Al tema del coronavirus, al tema de la mitigación, control, darle una mejor pronunciación a la curva que todos los días nos presenta el presidente respecto al control de esta epidemia. Entonces ahí hay una capacidad de respuesta. Y entonces yo me animo a adelantarles ya el concepto de flexibilidad, ¿no? El concepto de flexibilidad es una capacidad de un sistema, ¿no? De tener una respuesta ante, digamos, circunstancias aleatorias y de mucha variabilidad, que generan bastante incertidumbre. Ya lo vamos a ver más adelante. Y entonces, perdón, y entonces vamos a un gráfico también de esta última situación de coyuntura relacionada, por ejemplo, con qué país ha logrado de una manera mejor manejar la situación del COVID-19, ¿no? Entonces pueden ver a Corea del Sur. Entonces nos preguntamos qué país ha tenido esa capacidad de poder tener a lo mejor sistemas flexibles, o si no haya tenido capacidad de resiliencia, ¿no? Ahora, ¿a qué país nosotros nos parecemos? Eso ya lo veremos, digamos, con los resultados de estas 2 semanas más de cuarentena, ¿no? Y entonces, con relación al aspecto, también dentro del tema del coronavirus, yo sé que muchos especialistas en el sistema están hablando de qué es lo que va a pasar con las industrias. En el lado derecho de la presentación ustedes podrán ver
un mapa de, digamos, ahí le han denominado esta publicación de Perú Top, el mapa de calor sectorial. Podrán ver que el sector eléctrico está, digamos, vinculado a un nivel medio de, digamos, de riesgo en toda esta coyuntura, ¿no? Entonces ahí van a poder ver qué tipo de industrias pueden tener un riesgo alto y hay otros que tienen un riesgo bajo, pero desde el punto de vista no tanto del contagio, sino desde el punto de vista más, digamos, de índole económico, ¿no? Entonces, hemos estado también en las redes, en los congresos virtuales que se han estado dando. Por ejemplo, estar atentos a algunas respuestas de estos especialistas frente a algunas preguntas, ¿no? ¿Qué industrias detendrán sus procesos productivos? ¿Qué empresas pueden permitir que sus empleados teletrabajen? ¿Qué horarios? ¿No es cierto? Y todos esos aspectos impactan, por ejemplo, en una programación de la demanda, impactan también en la operación de los sistemas. Entonces, imagínense si a eso se le suma un efecto climatológico que no es, que es bastante difícil de pronosticar, ¿no? Y que tiene muchas variables y muchas incertidumbres. Es muy variable y tiene muchas incertidumbres. Entonces, finalmente, es realmente difícil pretender, digamos, tener una respuesta para esos aspectos, salvo alguna percepción basada en la experiencia, ¿no? Discúlpeme. Perfecto. Entonces, ¿qué otros efectos colaterales del coronavirus podemos estar, digamos, ya internalizando en nuestros procesos o en nuestros sistemas? En relación al sector eléctrico, por ejemplo, la parada de muchos procesos productivos y muchos aspectos que, digamos, decantan en una menor demanda. Y, digamos, los principios básicos de la economía es que si hay una menor demanda hay una menor oferta. Entonces, esos desarrollos estratégicos van a poder detener a lo mejor la promoción de algunos proyectos en el marco, digamos, de una política pro renovables o, digamos, lo que les mencionaba, ¿no? De autoconsumo, van a ser un poco más difíciles de poderlos poner en prioridad en estos tiempos. Entonces, ¿y por qué, no? Yo entiendo de que algunos han estado hablando de, por ejemplo, de la liquidez, ¿no? Si falta liquidez, se rompen cadenas de pago y eso provoca, pues, tener menos posibilidades de generar inversiones. Y además nos habremos dado cuenta de que en estos tiempos la naturaleza un poco como que ha respondido a, digamos, a tener menos emisiones, a través de menos emisiones al planeta de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué va a provocar? La segunda viñeta, ¿no? Un descalabro en el mercado de los derechos de emisión de CO2, que forma parte, digamos, un poco del portafolio para poder incentivar inversiones. Entonces, además de las mayores pérdidas que pueden haber en el sistema, producto de que, por ejemplo, el usuario que está en el último eslabón de la cadena, como se menciona ahí, es el que está, digamos, de alguna manera sosteniendo el diagrama de carga en estos tiempos de nuestro sector. Entonces, por lo tanto, las pérdidas obviamente tienen que incrementar. Ahora, en nuestro país, las pérdidas, digamos, no son muy relevantes, o sea, no son muy significativas, ¿no? Pero, digamos, poniéndolas monetariamente, sí tienen un efecto. Y todos sabemos de que todos los agentes están preocupados, muy preocupados, por siempre, digamos, tener sus rentabilidades adecuadas, obviamente. Y, digamos, cada vez, en estos últimos tiempos, esa rentabilidad no ha sido la esperada. Entonces, incrementar siempre algunos factores adicionales es una materia de preocupación. Entonces, finalmente, ¿no? Hay algo que por ahí se habla de esa incertidumbre acerca de qué se va a hacer con una intervención al sector desde el punto de vista, digamos, por ejemplo, como lo del fraccionamiento de la facturación, etcétera, etcétera. Pero hay otros países que han sido un poco más incisivos en tema de intervención, dado que, por ejemplo, algunos países van a estatizar
algunas industrias para poder evitar su quiebre, ¿no es cierto? Perdón. Y entonces, pasando ya un poco el tema de la coyuntura, y siempre focalizándonos en el aspecto del concepto de flexibilidad, vamos un poco a explicar lo que ya de alguna manera hemos tratado de hablar en círculos académicos ya hace algunos 4 o 5 años atrás, pero que no es nuevo ello. ¿Por qué? Porque la flexibilidad llega conjuntamente con la unidad producida, es decir, hay una unidad fabricada y esa unidad tiene ciertas características. Y, digamos, y poner toda esa infraestructura dentro de un sistema, bajo nuestro concepto de ley, por ejemplo, que está en la ley que está centralizado en un operador para que la administre, entonces significa que este concepto empieza y tiene origen, está en el génesis también del inicio de nuestro sistema. Entonces, en la ley y en el reglamento, hay dos círculos virtuosos que nos permiten, digamos, en uno, focalizar los preceptos algunos de los preceptos más importantes de la ley, que generan un círculo virtuoso para que, digamos, se opere el sistema con seguridad, economía y calidad, ¿no? Y, digamos, todos los agentes, los que participan del sector, digamos, todos tienen su tarea en pro de lograr este círculo virtuoso, ¿no? El otro círculo virtuoso está en el reglamento. Es un tema más específico, disculpen, es un tema más específico porque se trata de una regla, ¿no? que se ha dispuesto o que está establecida en todos los procesos. Esto de acá no es único para el sector eléctrico, esto es también útil y aplicable en otros modelos, en otros procesos, y es el de programar, operar y evaluar. Entonces, yo me quedaría al final con el tema de la seguridad y el tema de la evaluación como, digamos, parte del círculo, pero que, digamos, son, digamos, las materias más relevantes en cuanto a lo que vamos a ver ahora, ¿no? Y es que, aparte de los preceptos que les he mencionado de seguridad, calidad, hay otros preceptos, ¿no es cierto?, del reconocimiento eficiente de los costos, está el open access en el sistema, está, digamos, el lograr el mínimo costo de operación y racionamiento. ¿Y por qué ya voy, digamos, de alguna manera tratando de argumentar algunos conceptos acá de esta parte de la administración de costos o de este precepto? Es porque hay restricciones en esta función objetivo, ¿no es cierto? Esta función objetivo nos va a permitir minimizar ese costo y ello va a estar sujeto a restricciones. Acá hay unos ejemplos de restricciones, ¿no? Por ejemplo, la demanda, la potencia generada debe cubrir la demanda, por ejemplo. Es obvio, ¿no? Obvio porque no debe haber racionamiento. La capacidad generada no excede los límites físicos, en el caso, por ejemplo, de las unidades de generación que tienen, digamos, a una potencia efectiva ensayada como parte de su magnitud, digamos, probada y que es posible ser auditada. Hay los otros conceptos que son los tiempos mínimos de operación y los tiempos de arranque, los tiempos de paradas sucesivas, etcétera, etcétera. Pero esto de acá puede ser, digamos, lo más, digamos, práctico a ser expuesto, pero tal vez el concepto en sí de la restricción lo podemos ver en el siguiente gráfico, ¿no? En el siguiente gráfico, la idea es de demostrar que si yo le coloco una restricción adicional como es 2x menos 2 va a ser menor o igual a 8, entonces yo voy a delimitar un poco, voy a restringir el área de solución. ¿Ok? Entonces, a más restricciones, digamos, más limitaciones
en el área de obtener una posible solución. Esto con la finalidad un poco de interiorizar lo que significa la flexibilidad desde el punto de vista del despacho. Pero aquí no nos vamos a detener en los conceptos solamente de hablar del aspecto macro del sector eléctrico, sino de la necesidad de flexibilizar otros aspectos de la infraestructura para poder incorporar nuevas tecnologías en nuestro sistema, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Solo quería focalizar el concepto de flexibilización en un aspecto muy conocido, que es el despacho económico, y además porque, digamos, nos va a posibilitar un poco descubrir digamos, la intención del concepto. Pero este es el corto plazo, ¿no? En el largo plazo, perdón, en el largo plazo, ¿no? El concepto de adaptabilidad, ¿no? El concepto de adaptabilidad nos va a permitir, ¿no? Darnos cuenta que los parámetros que, por ejemplo, se rigen para la flexibilidad de las unidades de generación, en este caso, nos van a dar una idea, perdón, ¿qué pasó? Nos van a dar una idea, digamos, de lo importante de definirlas, de que estén definidas, ya sea con cualquier valor al cual se lo haya definido, porque participan dentro de este cálculo, de este desarrollo, para lograr un despacho adaptado, o un parque adaptado, perdón, no despacho adaptado, un parque adaptado, digamos, en el horizonte de largo plazo. ¿Estamos? Muy bien. Un poco esos son los dos conceptos, digamos, más importantes que, a grosso modo, y a propósito de ello, este es un preámbulo, pues, obviamente, para las clases de planificación y operación del sistema del mercado peruano que, digamos, estamos desarrollando con la escuela. Obviamente, estos temas tienen que todos estar con mayor detalle involucrados en esos cursos, en ese curso. Ahora, esto de acá es algo muy conocido, pero es fundamental. Yo después de esta y la siguiente lámina les voy a decir por qué. El Ministerio de Energía tiene tres funciones. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que leí el ROF del Ministerio, había tres funciones fundamentales. Era el ente normador, el concedente y el promotor. Eso es así, me parece que se mantiene, pero la función fundamental del Ministerio es determinar las políticas energéticas, pero como verán acá, ¿no? Diseña el marco normativo, pero también diseña un marco normativo que incluye los aspectos técnicos para el mercado eléctrico, ¿ok? Hay aspectos normativos que no necesariamente son técnicos, ¿no? Hay algunos que tienen que garantizar la rentabilidad de las empresas, tienen que preocuparse por, digamos, el open access en el mismo, y otros preceptos más en la ley. Pero ahora nos vamos a referir al enfoque del marco normativo técnico. La otra institución fundamental de nuestro mercado eléctrico es el regulador. Es el OSIDERMIN, el regulador y supervisor, que regula tarifas, supervisa y fiscaliza, resuelve controversias, aprueba los procedimientos de código. Claro, tiene muchas otras más funciones. Estas son, digamos, las más importantes y, digamos, de alguna forma vinculadas al tema de hoy, ¿no? Al tema de hoy. Perdón. La otra institución relevante también en nuestro mercado, en la estructura de nuestro mercado, es el del operador del sistema, ¿no? Y administrador de mercado, que es el COES. Y miren, yo lo he puesto entre comillas, y esto de acá, yo quisiera que lo tomen muy, digamos, de alguna manera, porque esto no está taxativamente explícito en el marco normativo, pero, digamos, desde el punto de vista académico y todos los que han llevado maestrías en regulación, en alguno de los textos que alguna vez algún profesor lo brindó,
¿no? Se habla de que el operador es el regulador de la operación del CEN, es decir, es como que tiene casi tiene las mismas prerrogativas de un regulador de tarifas, pero en regulación de operación. Además, ahora tiene las funciones de administrar el mercado mayorista, con ese nombre, porque siempre ha administrado el mercado de corto plazo. Participa del diseño de largo plazo, a través del plan de transmisión, evalúa la incorporación de infraestructura al CEIN, y ahora último, digamos, está prepublicado un proyecto donde también podría ser un gestor un gestor del gas natural, un gestor para el uso óptimo del gas natural. Y acá al finalizar la presentación, yo quería solamente hacer una acotación en el sentido de que en este caso de la flexibilidad es el OSINARMIN quien viene supervisando digamos, la revisión de los parámetros o la nueva declaración de parámetros que las empresas de generación eléctrica están, digamos, alcanzando al códice de OSINARMIN. Y producto de un decreto supremo que se estableció en el año 2019, si no me equivoco, o 2018. Ahora lo vamos a ver en la evolución del marco normativo. Y lo que quería solamente puntualizar es, digamos, el rol de las instituciones frente a esa situación de determinar sobre todo los parámetros de las unidades de generación. Pero al final, como les digo, es, digamos, una sola parte de todo lo que concierne el concepto de flexibilidad. A ver. Entonces, como se requiere mayor flexibilidad para que una mayor generación no convencional proveniente de las fuentes de recursos de energía renovables se incorporen a las matrices, y justamente ese es el título de la presentación, ¿no es cierto? Una mayor flexibilidad para ver cómo cambian las matrices, pero las matrices no van a cambiar por la flexibilidad, ojo, las matrices van a cambiar por una planificación o una política energética. Ese es otro tema. Ya, acá solamente estamos a ver cómo puede contribuir la flexibilidad para, digamos, afianzar, digamos, la participación de estas energías no convencionales en las respectivas matrices. Esta es la matriz energética de Brasil, ¿no? Miren, ahí, sumando, creo que ellos ya han logrado superar el 20% de energía renovable en el sistema. Y Brasil, si nosotros nos acordamos o recordamos hace unos 15 años atrás, tenía una participación con hidroeléctricas de aproximadamente un 92-93%, ¿no? El sistema brasileño es un sistema muy, muy grande, no podemos, digamos, de alguna manera tener una idea de cómo, o sea, no podemos compararnos y no podemos tener una idea de su realidad en este momento. Y no lo podría explicar en este momento, o sea, pero van a haber varios ejemplos acá en los cuales sí podemos, digamos, tener una mejor aproximación de otras realidades a nuestro país. Esto es Chile, si no me equivoco. Perdón, tengo acá algunas plantillas que se me abren, que se aperturan en la presentación. Y esta es su ruta hacia el año 2050, ¿no? Entonces, con datos ejecutados hasta el 2019, vemos que Chile, y todos sabemos, ha tenido, digamos, una gran penetración de red. Como les digo, no es un resultado de la flexibilidad, es un resultado de una política energética, pero que vamos a hablar con unos ejemplos más adelante, cómo puede, digamos, un sistema adaptarse para lograr una mayor penetración de energía renovable. Esto de acá es por subregiones en Latinoamérica. Hay algo que quisiera destacar acá,
y es que la evolución de la demanda a nivel regional, por ejemplo, no ha seguido incrementándose. Y esto es por varias razones, ¿no? Primero, que los sistemas se están electrificando más. Hay países que ya están desarrollando eh, con bastante acierto y son bastante incisivos en los temas, por ejemplo, de autoconsumo, ¿no? Tienen sus reglamentos de generación distribuida, digamos, ya aprobados. Buenos o malos, todo con prueba y error siempre se logra madurar, se los logra madurar. Pero acá hay algo que sí nos debe llamar la atención, y es que la demanda no está a nivel regional creciendo más, ¿no? Y algo parecido está pasando en Europa. Ahora lo vamos a ver. Esta es la realidad de Inglaterra, ¿no? Hay una descarbonización en los países europeos y, digamos, hay al final una percepción de que igual la demanda, ya sea por un concepto de mayor autoconsumo, pero a su vez mayor eficiencia energética, ¿no? Que es el otro concepto que va a la par de la penetración red, y eso nuestros amigos, los que planifican y los que conocen de eficiencia energética, lo saben mucho mejor, ¿ok? Entonces, perdón, ahí va, no sé, a ver, disculpen, ya está. Entonces, esto de acá, por ejemplo, es la realidad de Alemania. Alemania, con una política agresiva, por ejemplo, de inserción o de cambio de su matriz, ellos piensan y han avanzado mucho, ¿no? Están siguiendo esta línea, toda la zona gris, convertirla en zona green, ¿no? En zona verde. Entonces ahí ellos tienen una política que les está representando, digamos, al usuario final, eh, mucho, digamos, mucho incremento en sus aspectos tarifarios pro esta conversión. ¿Okay? Estamos hablando de un país desarrollado y ellos tienen sus propias políticas para ello, ¿no? Perdón. Y esta de acá es la realidad de Europa, ¿no es cierto? Entonces acá, como les mencionaba, hace bastante tiempo están manteniendo su demanda, incluso hay una pequeña tendencia a la disminución. Es a nivel global. Disculpen que no se vea muy bien, ¿no? Pero digamos hay una importante participación de las energías renovables que están migrando de alguna manera, que están logrando equiparar de alguna manera el crecimiento de la demanda, mas no están logrando, por ejemplo, todavía revertir la tendencia o revertir la existencia de parque generador que usa combustibles fósiles. Y un caso ejemplo, ¿no? Es el caso de China. China al 2040 ellos no piensan cambiar su fuente de energético base, ¿no? Que es el carbón, como podrán darse cuenta. Entonces, un poco este es el preámbulo como para ponernos en contexto y decir cómo estamos en Perú. Acá está Perú, ¿no? Y entonces hay 3 hitos importantes. El hito del 2030, porque, digamos, ha habido una buena iniciativa o, digamos, ha habido un planteamiento de parte de las autoridades del Ejecutivo, donde dicen que al 2030 habría un incremento del 15% en la penetración red. Claro, esto de acá se espera, ¿producto de qué? Bueno, en la presentación de hoy no está tan relacionado a los aspectos, digamos, de la manera regulatorios o aspectos que incentiven la incorporación de las redes. Habría mucho que hablar en ese aspecto, pero estos pasos que se dieron para, digamos, dotarle de potencia firme a las energía eólica, por ejemplo, y en la solar no entró en el tema porque, digamos, está evaluada esa potencia firme. Ustedes todos conocen, el procedimiento del COES está establecido para, digamos, las horas de punta tarifarias del sistema, que son las horas punta, las horas nocturnas. Entonces, pero ese 15% es posible lograrlo. No necesariamente tal vez con ese incentivo, sino con otros más que seguramente están en curso.
Y en el año 2040, el otro hito era el que marcaba la nueva matriz energética, que era un estudio que estaba plasmado en el ministerio en el año 2012. Y entonces, más o menos esa sería la tendencia que tendríamos de participación red, esperando, digamos, de alguna manera que se cumplan los preceptos que pueda establecer el Ejecutivo en estos tiempos, ¿no? ¿Qué más comentar del gráfico central, del gráfico superior? ¿No? Que, por ejemplo, la central a carbón está cada vez con menos operación, ¿no? Ya prácticamente el próximo año, creo, su titular ha planteado, digamos, el cierre de operación comercial. Nuestra matriz es básicamente una matriz muy hidráulica que tiene muchos componentes también de gas. Entonces, nosotros vamos a ver cómo, no vamos digamos, en esta oportunidad a involucrarnos mucho en los detalles del despacho, ¿no? Pero vamos a ver cómo el concepto de flexibilidad es importante para, digamos, no esta visión de largo plazo, sino más tal vez de la operación del día a día. Vamos a ver. Entonces, nos vamos al concepto de definición de la flexibilidad. Y es que este concepto, bueno, todos podemos googlear. Entonces, lo importante al final es encontrar siempre el mejor concepto que acompañe a la idea, digamos, de alguna manera, digamos, de aceptación de una realidad. Y la realidad tal vez es, vamos a decir, la realidad de nuestro país. Porque el concepto puede ser general, muy global, pero digamos, acá hay palabras importantes que mencionar. A ver, he tenido problemas con el internet, todo está ok, todo está ok, está ok. El término de flexibilidad describe la capacidad de un sistema de energía para hacer frente a la variabilidad y la incertidumbre, ¿no? Pero visto en dos variables, ¿no? En el despacho o en la programación de corto plazo, los que estamos más vinculados a la operación, podemos siempre dar rienda suelta nosotros a una especie de ir verificando en el tiempo 5 variables importantes. Una es la variable oferta, otra es la variable demanda, otra es la variable hidrológica, ¿no? Otra es la variable de los costos, ¿no? Y otra es la variable, por ejemplo, de la disponibilidad. A veces también ya los que estamos o hemos estado muy metidos en este asunto, podemos también incluir la variable de la topología de red. Pero digamos, la variabilidad y la incertidumbre en esos temas de flexibilidad están más asociados a los aspectos de oferta y demanda, ¿no? Pero también debería estar involucrado los aspectos climatológicos, porque en el futuro, y eso lo vamos a ver en un grafiquito más adelante, va a ser necesario regular o normar, o como digamos la acepción del concepto, del término lo permita. Yo creo que es más actualizar nuestra norma técnica de tiempo real y darle paso a procedimientos que permitan un adecuado pronóstico, por ejemplo, de los vientos y de la radiación, de la irradiancia. ¿Okay? Entonces, aquí nos quedamos con variabilidad e incertidumbre. Pero se debe mantener al mismo tiempo un nivel satisfactorio de fiabilidad o confiabilidad, ¿no? Y obviamente a un costo razonable. Lo vamos a ver ahorita en detalle, bueno, o gráficamente para que sea, digamos, comprensible. Y finalmente, obvio, que esto tenemos que trasladarlo a los horizontes, ¿no? No digo escenarios, porque ese es un tema más de planificación, sino, digamos, de horizontes. Vamos a verlo. Perdón. Entonces, la variabilidad e incertidumbre se pueden originar, por ejemplo, en los aspectos operativos, ¿no? Cuando hay perturbaciones, cuando hay fallas, ¿ok? Cuando, por ejemplo, hay desviaciones entre cargas
digamos, temas, desviaciones que, por ejemplo, a veces imaginémonos que, por ejemplo, está un día soleado, muy soleado, con mucho calor, y entonces a lo mejor hay mayor uso de aire acondicionado, y entonces esa desviación va a ser notoria respecto a la programación que, digamos, muy acertadamente ha podido efectuar el COES. Después hay, por ejemplo, errores de pronóstico respecto a los temas de vientos y sol, campo de las no convencionales. Y hay otras variaciones continuas y estocásticas, o sea, variaciones que no se pueden medir, por ejemplo, respecto a algún tema de una demanda importante que pueda estar fluctuando, ¿no?, en el sistema. Entonces, frente a esa variabilidad e incertidumbre, nuestro sistema tiene que ser flexible. ¿Ok? Pero ojo, o sea, esto no solamente tiene que involucrar ya, digamos, el sistema grande, ¿no?, el sistema macro, el sistema de la generación, transmisión. Eso también va a estar incluso va a ser más importante esta visión en los sistemas de distribución más adelante. Después, la estabilidad del costo, y con el gráfico creo que lo podemos visualizar bien, es que, digamos, podemos llegar a un punto razonable, y ese es el punto mínimo de esas dos curvas, ¿no? La curva en la cual, digamos, vamos a tratar de ser bastante onerosos, digamos, con la implementación, digamos, de temas de flexibilidad. Allá, por favor. Okay. Un ratito. Disculpen, se van sumando cada vez más participantes. Eso es muy bueno, muchas gracias. A mí, nosotros los docentes nos debemos a su aceptación. Y entonces, si somos muy onerosos y, digamos, tenemos Rolls Royce o tenemos muchos procedimientos muy súper elaborados, vamos a poder, o con incentivos muy onerosos, que pueden darse el caso, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que comentaba con un colega argentino y él me decía, mira, ¿sabes qué? En Argentina la demanda paga los servicios complementarios. Y yo le digo, uy, ¿qué servicios complementarios? Ah, no solo la regulación de frecuencia. Ah, muy bien, pero ya es algo, es algo. Entonces, pero ellos me decían, y entonces como ya el actor tiene, digamos, un incentivo, digamos, un ingreso, no vamos a hablar de magnitudes de cuánto es y cuánto no, y entonces se ven en la necesidad de cumplir o, digamos, tienen una cierta expectativa de poder involucrarse en ese mercado, reforzando, por ejemplo, domos en los calderos, para poderlos hacer un poco más resistentes a las variaciones de carga, o si no, por ejemplo, pueden adaptar mucha tecnología para poder ahorrar costos generalmente que tienen que ver con temas de vida útil u otra cosa. Entonces, esos costos son los que van a evidenciar esa curva que está en naranja, o sea, la curva negra del título en naranja. Y el otro es cuando hay pérdida de bienestar, o sea, digamos, cuanto más seguridad de suministro, digamos, hay más bienestar. Cuando hay menos seguridad, hay poco bienestar. Entonces, bueno, la suma de esas dos nos da una curva y a la cual le vamos a calcular el mínimo, o sea, tiene que ser un nivel razonable. Muy bien, entonces ese es el concepto de flexibilidad. Y digamos algo que también lo he rescatado de la bibliografía que se encuentra en el Google, y que me pareció muy interesante porque grafica básicamente los conceptos que los operadores de sistema de alguna forma tenemos tenemos respecto a los sistemas eléctricos de potencia. Y es que los que hemos operado el sistema, y siempre yo lo repito, y todos los que tal vez nos están ahora siguiendo y son operadores y conocen, digamos, no solamente de los conceptos, sino siempre yo digo, conocen del pulso del sistema, saben, y van a estar bastante familiarizados con ello. Por ejemplo, ¿no? Nosotros todos pensábamos que la inercia era fundamental, y sigue siendo fundamental la inercia, ¿no?
esa masa rotante que está, digamos, dando, digamos, cierta estabilidad a todo el sistema. Pero resulta que la electrónica de potencia ha evolucionado mucho, ¿no? Ha evolucionado mucho. Y bueno, ya les voy a contar más adelante de una pequeña, no es anécdota, ya hubo un blackout en el año 2017 en Argentina, un blackout en el cual fallaron algunas cosas que lo voy a mencionar más adelante. Entonces, la inercia sigue siendo fundamental, pero ya la electrónica de potencia ha coadyuvado a que, digamos, no haya un, digamos, ¿cómo se dice? Cuando uno es el patito feo, cuando, algo así, ¿no? Que está coadyuvando más bien a sumar esfuerzos en pro de una mayor flexibilidad. Después están las tensiones del sistema, siempre es importante. Acuérdense que los blackouts de tensión son los más peligrosos y además hay muchas cargas que son muy susceptibles a las variaciones de tensión, ¿no es cierto? Entonces es importante el concepto. Otro concepto que es importante es el balance carga-generación. Acá nos vamos a referir siempre a la regulación de frecuencia, a esos márgenes de reserva para regulación primaria, regulación secundaria que deben existir, ¿no? Es la reserva rotante. Después está el tema de las redes débiles, pero ya, por ejemplo, en el CEIN no podemos hablar de una red débil, ¿no? Es una red fuerte, es una red bastante segura, bastante madura. Y con relación al mercado, ¿no? El mercado, digamos, también genera incertidumbres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, todos estamos pendientes, bueno, no todos. Yo me acuerdo que, y eso solamente entre paréntesis, yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en COES, habían siempre los hermanos mayores, ¿no es cierto? Los que siempre nos enseñan y decían, a ver, tú tienes que estar fijándote en el costo marginal. No, era la regla fundamental. No deberíamos estar fijándonos en el costo, pero sí los agentes, para ellos sí es vital saber cómo están marchando sus costos marginales, ¿no? Muy bien. Pero acá hay un concepto, miren, este concepto que, digamos, debe estar acá involucrado, ¿no? Y es el concepto del almacenamiento, ¿no? Algo que, digamos, ya está marcando, digamos, un antes y después. Ya hay muchos ejemplos, los que estamos en el sector podemos dar fe de que por lo menos habrán unos 6, 7 usos que ya le están dando a las baterías todos niveles de tensión, ¿no? Uno de los usos últimos, que ya seguramente va a entrar en funcionamiento, es el de un sistema de almacenamiento para poder sustituir para poder ejercer la función de regulación primaria de frecuencia y con ello, digamos, sustituir tal vez la función de alguna unidad rotante, ¿no? Por una unidad, imagínense, ¿no? De electrónica, ¿no? De almacenamiento. Entonces, ahora sí podemos hablar acerca de la evolución y rápidamente nomás, ¿no? Porque yo podría estar bastante rato. Lo que pasa es de que también la capacidad, vamos a ver la adaptación que tiene el cuerpo humano a estas alturas. No es por estar, no es una queja, con mucho gusto yo estoy acá. Miren, nuestra ley de concesiones eléctricas se dio en el año 92 para con sus reglamentos empezar el año 93. El año 97, por primera vez, hubo una norma técnica en nuestro sistema, ¿no? Los procedimientos COES siempre han sido normas técnicas, digamos, desde el inicio de la fundación del COES. Pero la primera norma técnica emitida, digamos, por la entidad normativa, se dio en el año 97. En el año 99 también se aprobó la norma técnica de operación en tiempo real.
Tal vez la anécdota más importante en esos tiempos era un poco que el sistema estaba madurando y que no necesariamente la ley era muy explícita a decirnos cómo era o cómo iba a ser la constitución de la estructura del operador del sistema. O si iba a ser un pool que iba en ese sentido, pero cómo el coordinador de tiempo real iba a pertenecer a ese pool o, digamos, iba a estar por fuera. Y entonces ETSEN fue un tiempo el coordinador en tiempo real. Bueno, después, en el año 2006, con la ley de la ley de eficiencia, de generación eficiente, perdón, ya se le dio definitivamente la función a COES. En el procedimiento, perdón, en el año 2001, con resoluciones ministeriales, en el ministerio se aprobaron los procedimientos 21 y 22, fundamentales para lo que hemos venido mencionando, ¿no? En el año 2005 hubo un background, hubo un reload, hubo unas mejoras que se hicieron a la norma técnica de tiempo real. Y acá yo quería llamar la atención, es una norma que está vigente desde el 2005 y entonces está vigente 15 años con algunas modificaciones, pero que me parece ya necesita, digamos, una actualización mayor. En el año 2007 se aprueba la norma técnica de intercambio de información en tiempo real, norma vital para, digamos, la confiabilidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica de SCADA, que sobre todo, digamos, administra y opera COES, ¿no? El COES. En el año 2012, después de 5 años, hubo una actualización importante, digamos, que no viene todo, por este tema, perdón, que no viene por el tema de hoy, no nos vamos a detener a hablar más de estos aspectos, de esta norma. Pero sí nos interesa más las normas que están vinculadas a la regulación primaria de frecuencia y a la regulación secundaria de frecuencia. En este año el sistema da un salto importante porque se incorpora el control automático de generación en el SCADA de COES, y es a partir de ese momento que el COES comanda, digamos, remotamente la regulación la regulación secundaria en algunas unidades del sistema. Perdón. En el año 2016 y al inicio de la presentación yo les mencionaba de que las inflexibilidades no se han venido a discutir recién en estos últimos tiempos. Las inflexibilidades parten como si fueran el génesis también del sector o de cualquier sistema eléctrico de potencia. Entonces, pero digamos por circunstancias que tampoco, digamos, que no es para desmerecer, sino que no forman parte, tal vez en estos momentos de la academia, eso lo vamos a poder, de lo académico, eso lo vamos a poder visualizar mejor en el curso. Se emitió un decreto supremo para efectos de reglamentar, para reglamentar los procedimientos de inflexibilidad operativa. De inflexibilidades operativas. El reglamento de mercado eléctrico mayorista, yo lo coloco acá porque refuerza el concepto de la ley de generación eficiente, o lo complementa, o digamos, ya da con más claridad a la luz, digamos, las definiciones de inflexibilidad operativa y servicios complementarios. Los servicios complementarios han sido mencionados también en la norma del año 99, imagínense, ¿no? Entonces, hay, digamos, percepciones o, digamos, puntos de vista que podemos, digamos, poner a debate respecto a ya está creado el servicio complementario, pero a la implementación, digamos, más efectiva tal vez de estos servicios,
en pro de una mayor flexibilidad. Eso es algo que, digamos, se tiene que discutir y es algo que seguramente va a desarrollarse muy pronto. Pero yo les mencionaba acerca de la importancia de los pronósticos de los vientos y la irradiancia. Y por lo tanto, esta está como agenda pendiente, ¿no? Como agenda pendiente, tenemos que incorporar procedimientos para darle un mayor énfasis a los pronósticos de vientos. Y algo que también es muy importante es que los modelamientos de reguladores deben estar, digamos, de alguna manera, digamos, más robustecidos con una norma probablemente de mayor jerarquía que un notable procedimiento 20, ¿no? Un procedimiento muy importante para las inversiones, un procedimiento y para la incorporación de nueva infraestructura al sistema, pero que, digamos, estoy enterado de que hay una buena voluntad de poder convertirlo en un código de red a través de una resolución ya del Ejecutivo. Y eso es muy importante. Entonces, es importante comentarlo en esta evolución porque necesitamos, digamos, estar enterados, el público en general, y digamos, y nutridos de conceptos para poder coadyuvar a los logros de la flexibilidad en el futuro. Y es que acá, por ejemplo, como les mencionaba, ya se comenta, ¿no? Ya se comenta el tema, o perdón, ya se define en nuestras normas los conceptos de servicios complementarios y de flexibilidad operativa. Ya se tienen procedimientos, digamos, de supervisión, ya se tienen procedimientos vinculados a los servicios complementarios. Entonces, tal vez una actualización por otros aspectos adicionalmente de la norma técnica en tiempo real, más nuevos procedimientos que tienen que ver con la parte operativa para darle seguridad y confiabilidad al sistema, más, digamos, tener una base de datos de modelos de reguladores que permitan análisis, digamos, en línea, en tiempo real, como lo requiere el COES o como lo requieren también los agentes para poder darle confiabilidad a sus sistemas, nos va a permitir tener un marco técnico normativo más acorde a las realidades de estos tiempos. Continuamos, por favor. Esta es una rápida, no van a ver nada ahí, disculpen, solamente es una maqueta, digamos, de cómo debemos interiorizar la importancia de una operación flexible y una operación segura. Y los hitos parten del año 2000 hasta el año 2040, ¿no? Entonces, al inicio, teníamos, bueno, antes del 2000 teníamos dos sistemas. La historia la vamos a contar en el curso. Partimos del 2000, que es el hito importante cuando se unen los sistemas centro, norte y sur, y entonces a través de la línea Mantaro-Socabaya. Y entonces teníamos a un sistema muy radial, ¿no? Tal vez con una capacidad de cortocircuito, digamos, reflejada en este símbolo, ¿no? Versus una capacidad de cortocircuito de estos tiempos que es mucho mayor, o un sistema mucho más mallado. Entonces, aquí tratamos de reflejar la madurez del CEIN, ¿no? La madurez del CEIN. Y entonces, cuando decimos la madurez corresponde a una tarea de todos, ¿sí? Corresponde a una tarea del generador, del transmisor, del agente distribuidor y de los grandes usuarios, ¿no? Entonces, aquí también pueden haber hitos importantes como la cantidad de líneas de transmisión que han podido, digamos, en kilómetros ingresar a través de estos tiempos, la cantidad de empresas, digamos, que participan ya en el sector, ¿no es cierto? Hay una participación del gas en el contexto de Camisea muy importante, ¿no? Hay, digamos, hay hitos que no podemos olvidar, como por ejemplo el año 2004 en la crisis de los contratos, el año 2008 donde se decretaron muchas normas de incentivo porque, digamos, también había un problema de falta de inversiones y, digamos, había un margen de reserva en el cual, digamos, habían días en que se podía operar el sistema con todas las unidades, teniendo un margen nulo. Y entonces, a partir de estos momentos, Camisea fue también un pilar importante. Entonces, llega el 2040, no sabemos con qué cantidad de empresas,
Pero lo que sí sabemos es que debemos llegar con una operación flexible y segura. ¿Ok? Entonces es un pantallazo nomás que trata de reflejar cómo tenemos que pensar en función a una madurez de nuestro sistema interconectado. Entonces, un poquito con temas más específicos, la regulación primaria y la regulación secundaria, pues entonces son los dos servicios complementarios pilares, ¿no?, en el sostenimiento de nuestro sistema. En la operación de sistemas hay un concepto adicional que, si yo les digo o lo expreso de esta forma, es la última de las barreras de defensa del sistema en pro de una adecuada estabilidad o en pro de un adecuado balance de generación oferta-demanda. Ustedes ya están, digamos, de alguna manera pensando en los esquemas de rechazo automático de carga. Obviamente un deslastre voluntario puede convertirse en un servicio complementario también. Y tantos otros, digamos, y tantas otras versiones respecto a esos esquemas de rechazo, como también fue en la familia de los sistemas de protección especial, donde están involucrados los sistemas de sincrofasores, ¿no es cierto? Podría ser, ¿no es cierto? Pero no le vamos a dar el énfasis por ahora a ellos, sino nos vamos a concentrar en la RPF y la RCF como parte de esos servicios fundamentales. Les hablé del procedimiento 20, un procedimiento muy importante que en el futuro puede ser que se convierta en un código de red. ¿Ok? Y como verán, miren, el procedimiento de supervisión de flexibilidades operativas es un capítulo más de todo, digamos, la problemática de lo que significa la flexibilidad. Claro, digamos, como que vamos a decir, y he visto dentro de la relación de los colegas, a muchos colegas que trabajan en las empresas de generación. Sí, efectivamente, acá están los valores referenciales a nivel internacional, ¿no es cierto? Para estos parámetros. Al final, estas características de las máquinas son parámetros referenciales de inflexibilidad. Entonces, tal es así que el título del workshop, de la presentación de ahora, no habla de inflexibilidad, sino habla más bien de flexibilidad. No nos vamos a detener más en esto, o sea, yo sé que estamos creo que hablando ya mucho, espero llegar porque quiero exponer un poco el temario también del curso que se va a dictar, pero ahí tienen como las referencias para una lectura interesante. Esto de acá lo traduje de una página técnica interesante, escrita por un doctor, es más académico que digamos, de mercado, ¿no? Es un tema más académico. Pero acá hay, digamos, algunos servicios complementarios que se equiparan a nuestros servicios complementarios, ¿no? Pero que algunos, por ejemplo, no los tenemos. O si los tenemos, digamos, no forman parte de ese conjunto que debería estar adecuadamente definido. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente. Y para, digamos, comprender el concepto que también preocupa, digamos, considerando, digamos, un sistema que tiene que estar adaptado y flexible para poder soportar rampas importantes. Hay una curva que no creo que la haya patentado el CAISO de California, o sea, el operador de sistemas de California, ¿no? Pero esto de acá es básicamente es un desarrollo de ellos. Ellos decían, teníamos una rampa de, miren, 13.000 megavatios que suplir, porque ya tenían una penetración y ellos tenían ya algo planificado año a año, digamos, de penetración solar. Entonces, ellos tenían que tener máquinas flexibles que puedan soportar esta rampa, que al inicio probablemente era de tal vez 3.000, 4.000 megavatios, a una rampa de 13.000 megavatios.
Otras cosas, y bueno, y esto de acá es un desarrollo mío, ¿no? Que, digamos, impacta, digamos, o va a impactar también en la adaptabilidad de nuestro parque generador. Yo los invito a que ustedes busquen curva pato en el Google y van a enterarse completamente del concepto. Finalmente, finalmente en este aspecto, y vamos a avanzar un poquito más rápido, ¿no? El área que tiene, digamos, menor área es, digamos, la tecnología, digamos, más inflexible, ¿no? Eso lo pueden notar con el color digamos, del trazo, ¿no? Miren, la turbina a vapor aparentemente es la que tiene menor flexibilidad con relación a estas características que, digamos, que pueden adornar la flexibilidad, ¿no? Una capacidad de arranque, un bajo costo fijo, un bajo costo variable y otros, ¿no? Como el tiempo de reacción corto, ¿no? Entonces, considerando, digamos, ello, y además de, digamos, las características que circunscriben a la demanda, ¿no? Hay que, en ese balance oferta-demanda, hay que tomar en consideración las características tecnológicas del parque generador versus los requerimientos de esta demanda, que lo pueden ver en el cuadrito en naranja. Y otro tema aparte es la evolución de los sistemas de almacenamiento, ¿no? Nos dan unas características, si hacemos un FODA, tal vez tienen muchas fortalezas y, digamos, en sus debilidades probablemente todos apuntan ya en el pensamiento a decirme seguramente el costo, ¿no es cierto? Sí, pues, pero con el tiempo estas baterías van a disminuir en costo. Ahora, pero con todo esto del coronavirus, ya me imagino, y lo hemos hablado al inicio, ¿no? Estas inversiones podrían de alguna manera verse retrasadas, bueno, esto de acá, digamos, de alguna manera es una especie de propaganda mía, ¿no? Miren acá, por acá está mi firma, para que un poco romper el hielo ahorita, porque ya, pues, acá estoy en Puno, sí, un poco medio en hielo, pero ustedes a lo mejor pueden estar un poco ya, más con tanta información, pero miren, las inflexibilidades o las flexibilidades han venido, como les menciono, desde el inicio de la constitución del sistema, ¿no? Entonces han habido diversos tipos de circunstancias que han hecho de que una tecnología o un equipo esté de alguna manera sujeto, en este caso, por ejemplo, a un vapor residual que venía de la industria de la refinería de Sauder, ¿no? Que le daba, digamos, no le daba la correcta flexibilidad a la central hilo 1. Bueno, la central hilo 1 tampoco ya no existe, pero como concepto lo podemos manifestar, ¿no? Como un caso de estudio. El otro tema es, por ejemplo, el damper automático de la central ventanilla. La central ventanilla no vino con este dispositivo, o si vino, la electrónica asociada a este damper no estaba incluida en la central, ¿no? Pero, digamos, la decisión de su titular fue, digamos, correcta, ¿no? Despejar las fallas que se pueda producir en el lado del caldero, ¿no? Le permitía, digamos, sobre todo, que es lo más importante, cuidar vida útil, ¿ok? Entonces, pusieron o digamos, implementaron oportunamente el damper automático. El caso de Agüetía, por ejemplo, cuando no puede operar en sistema aislado con la carga de Agüetía Tingo María, perdón, de Pucallpa, ¿no? De Pucallpa. Entonces, hay casos como para poder repasarlo. Otro caso es importante mencionar es el caso, por ejemplo, de la topología de red. Acá tenemos muchas restricciones. ¿Por qué? Por temas de estabilidad, básicamente, ¿no? En la capacidad de la línea que a veces, en algunos casos, se puede reducir, por ejemplo, hasta 900 megavatios. Actualmente, con esta situación del coronavirus, entiendo de que están más o menos alrededor de los 600 megavatios. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos. Y acá quería llegar, ¿no? O sea, quería llegar a la instalación de los sistemas de batería en plantas convencionales en Chile,
para diversos aspectos, ¿no? No solamente para los de regulación primaria de frecuencias, sino también para aspectos tal vez de postergación de infraestructura, y etcétera, etcétera. Y algo que me llamó la atención, y es algo que no es nuevo, y es que los sistemas no convencionales también pueden regular frecuencia y voltaje, ¿no? La electrónica de potencia lo permite, y acá es donde yo me quería acordar acerca del blackout que hubo en Argentina, donde más o menos creo que 40.000 megavatios salieron fuera de servicio. Entonces, lo importante, y después uno se documenta, o ustedes pueden leer algunos documentos de ese blackout, y van a ver que muchos sistemas, digamos, como que estuvieron de alguna manera relajados, no solamente los sistemas de protección, sino también incluso hasta los propios estatismos en el sistema argentino, ¿no? Entonces, es importante, digamos, darle un repaso a todos los conceptos operativos y sobre todo a lo que conlleve a la flexibilidad del mismo. Hay unas fortalezas y debilidades que las van a poder repasar, ya de alguna manera la hemos mencionado, por ejemplo, con el tema de que las RER, digamos, tienden a que, digamos, ya no haya una especie de, digamos, valoración de la energía a partir de la teoría de los costos marginales, sino que a lo mejor vamos a ingresar a un tema de costos medios en el futuro, ¿no? Entonces, eso puede ser una fortaleza, pero también a lo mejor todavía para algunos agentes puede ser alguna debilidad. A ver, los factores de planta también, digamos, de alguna manera se ven afectados, ¿no? Hay muchos aspectos acá que pueden, digamos, de alguna manera repasar. Yo quería irme allá a las últimas láminas. Miren, y la flexibilidad no solamente, pues, digamos, de alguna manera tiene que estar vinculada a los aspectos que hemos estado conversando, digamos, de la cadena, en la cadena de valor más alta, ¿no? Que es la de generación, transmisión, sino que tal vez tenemos que llegar a la distribución con una flexibilidad incluso un poco mayor. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de las tecnologías que ustedes pueden visualizar ahí, digamos, las redes de distribución van a tener que tener una flexibilidad mayor. Es decir, si uno quiere un sector inteligente, va a tener que adaptar mucha flexibilidad a la funcionalidad de sus procesos. ¿Por qué? Porque acá en el recaudo grande les he puesto la masificación de las tecnologías es una tendencia que no se puede parar. Y respecto a los costos, hay mucho que hablar, pero estas gráficas nos demuestran que sí, efectivamente, la flexibilidad puede incrementar los costos. Ese incremento de costos tal vez puede ser trasladado al, no digo que trasladado para que alguien lo pague, sino trasladado al concepto de servicios complementarios, ¿no? O sea, y a lo mejor los servicios complementarios pueden ser remunerados. En Alemania, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que también lo encontré en Google, estos desequilibrios y otra red poco desarrollada le han costado al país, a Alemania, cerca de 1.000 millones de euros, ¿no? Por eso decía, Alemania en esta intención de querer revertir su matriz energética, está invirtiendo mucho, y esa inversión no solamente la está, digamos, de alguna manera pagando el Estado, sino los usuarios mismos. Ahora, con eso no significa que, digamos, tenemos que repetir los esquemas de Alemania, que es un país muy desarrollado, digamos, como una caja fiscal o distinto, ¿no? Eso es una cuestión. Entonces, conclusiones. La flexibilidad es un parámetro crucial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es importante para los contratos, la operación de las plantas, la gestión de la demanda. Yo cuando dictaba los primeros cursos y hablaba de inflexibilidades, empezaba primero hablando, decir que incluso hasta los de los contratos take or pay, que son de alguna manera, digamos, puntos de inflexibilidad también que va a afectar a la parte operativa, ¿no es cierto? La eficiencia es de suma importancia, ¿no? La contribución a la necesidad de gestión, baja posibilidad de arranque para ciclos para, digamos, optimizar la vida útil de la infraestructura también es muy importante. Los precios de la energía no proporcionan incentivos. Esto de acá no es una realidad del Perú, sino es una realidad de muchos países del mundo, ¿no? Entonces hay unidades que tienen poca flexibilidad.
Pero yo creo que este es de alguna manera un mensaje esperanzador, porque fuimos pioneros en red, en generación distribuida, en geotermia, a nivel de la región. Y entonces no podemos, digamos, de alguna forma, perder ese liderazgo. Y entonces este gráfico en el cual estamos en el puesto 6, podemos llevarnos más adelante por la necesidad del 6, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, en este grafiquito que Bloomberg, digamos, proporcionó a las redes en el año, hace unos 3 meses, pero uno figura, ¿no? Por ejemplo, en los temas de los buses eléctricos. Entonces, hay bastantes tareas por efectuar y yo considero que, digamos, no debemos perder de vista que hemos sido de alguna manera pioneros en el desarrollo de mucha normativa que brindaba incentivos, que brinda incentivos. Otra conclusión importante, y esto de acá lo he tomado de un congreso que hubo de sistemas de potencia. Miren, esto de acá, en esto de acá se tiene que invertir para mejorar la flexibilidad de los sistemas. ¿Y en qué rubros? En la operación, en los mercados, en la carga, en la generación flexible, en las redes y en los sistemas de almacenamiento. Pero de todos estos conceptos que, digamos, los vamos a desarrollar seguramente en el curso y que ustedes tienen a la mano para poderlo visualizar, hay algunos de ellos que, digamos, y esta idea no es mía, esta idea yo la he tomado de unos colegas colombianos donde han hecho ya este análisis y han dicho, no todos estos sistemas, no todas estas variables las tenemos que optimizar o tenemos que todavía considerar para nuestros sistemas. Podemos empezar por estas de acá, ¿no? Entonces, ahí las tienen como una especie de importante referencia. Y finalmente, en este aspecto, hay que entender de que la nueva cadena de valor ya no solamente se queda en la distribución, ¿no? Sino que alcanza a los clientes, ¿no? A los comercializadores, digamos, a los stakeholders que tienen que ver con eficiencia operativa, ¿no? Aquí están los operadores de red, y etcétera, etcétera. Entonces, tratándose de las inflexibilidades operativas que, digamos, nos acogen en el ámbito de la cadena de valor superior en generación y transmisión, tenemos que centrarnos en los aspectos técnicos de estos parámetros, ¿no? A los cuales, digamos, de alguna manera siempre les atañen aspectos del ámbito normativo y regulatorio, pero yo creo que debemos de alguna manera evitar trasladar los ámbitos de algunos aspectos, y acá yo le he puesto como una opción, ¿no? O como un ejemplo, el de las barreras de la competencia, porque algunos aspectos técnicos no pueden ser de alguna manera, digamos, sustentados a partir de otros aspectos que no sean los de ingeniería, digamos, y menos en ámbitos, digamos, de índole legal, donde, por ejemplo, podemos, y esto de acá es académico, por favor, que no lo tomen a mal, porque todos creo que pensamos que los contratos de generación pueden ser perfeccionados, y algunos malos diseños pueden llevar, digamos, de alguna manera, a no pensar en lo más importante que debe caracterizar a un parámetro técnico. Por lo tanto, en conclusión, yo me quedo con estos ámbitos como para poder desarrollar esos parámetros. Entonces, nosotros tenemos una evolución del marco normativo en nuestro sistema eléctrico peruano, en nuestro mercado eléctrico peruano. Tenemos que desarrollar, digamos, todos los tópicos que se pueden plantear para poder perfeccionar nuestra flexibilidad en el futuro, y para poder llegar pues a un, digamos, sector inteligente, ¿no? Donde, como les vuelvo a decir, el autoconsumo, la generación distribuida, la gestión de la demanda y el almacenamiento, que son digamos, el inicio de todo este reto, y que, digamos, como les digo, impacta más en los sistemas de distribución, puedan darnos de alguna manera, digamos, el inicio y, digamos, la visión para poder no retrasarnos mucho en estos temas. Por lo tanto, si el futuro es este, ¿no?
Nosotros yo creo que estamos por acá, tal vez un poquito más acá al medio, tal vez un poquito más, ahí quiero que exagerado en el grafiquito celeste, debemos estar un poquito más acá, pero yo creo que si no las normas, digamos, no avanzan, no vamos a poder llegar a... ¿Qué nos debe preocupar? Que el Ministerio trace una visión de magnitud de penetración red, que, digamos, desarrolle el plan para la integración de nuevas tecnologías, que perfeccione el código de red, que disponga de nuevos servicios complementarios que velen por los impactos ecológicos, dentro de sus marcos de funciones. Los CIDERMIN debemos garantizar confiabilidad, más exigencia de los códigos, incentivos de mercados, estabilidad regulatoria. Y finalmente, el COES debe, de alguna forma, debe, por ejemplo, bueno, hay algunas cosas que, esta es hora punta, ¿qué está pasando, por ejemplo, con la hora punta que ya no se está dando en las horas nocturnas, sino en las horas diurnas? Entonces, sus funciones, desde mi punto de vista, debe, digamos, también involucrarse en esos aspectos. Y que yo sé que tal vez lo hacen, ¿no? Pero, digamos, hay que llevarlos a plasmarlo ya en temas concretos, ¿no? Finalmente, todos los gremios, tanto profesionales como empresariales y la academia, estamos involucrados, debemos estar involucrados en los aspectos. Las tareas pendientes. Organización del sistema de potencia con enfoque de servicios auxiliares para mayor flexibilidad. Estamos hablando solamente de la flexibilidad. Prestaciones técnicas de las plantas de energía con enfoque de flexibilidad, mejorar la verificación de las actuaciones de planta, mejorar la velocidad y la precisión de la gestión de la red y los servicios auxiliares, introducir incentivos para los servicios auxiliares, o los servicios complementarios, ¿no? Bueno, yo creo que en este workshop no ha habido tiempo para poder brindar mayores ejemplos, ¿no? Pero, digamos, yo creo que la mayoría tenemos la expectativa de poder, por ejemplo, contar y saber, por ejemplo, cómo Uruguay ha podido llegar a una matriz superior al 50% con centrales eólicas y casi 90% con energía renovable, un poco más del 90%, etcétera, etcétera. Aquí hay varios links donde ustedes pueden conectarse a bibliografía que está vinculada a los temas de integración de redes y que obviamente hablan mucho de flexibilidad y de inflexibilidad. En realidad yo les diría, les recomendaría que revisen el último reglamento, la última aprobación del reglamento de Chile con relación a la flexibilidad, donde involucran sistemas de almacenamiento. A ver. Y ya estamos. Finalmente, antes de entrar al temario, no se vayan, el temario será de unos 15 a 20 minutos nada más. Se puede hablar mucho, pero yo creo que todos están ya también agotados después. No creo que agotados de tanto de estar caminando, sino más de estar siempre pensando, dando uso al intelecto. Finalmente, digo, una de las formas de predecir el futuro, dice, y esto lo dice una autora de un libro me parece interesante, de Patricia Fara, un libro muy bonito, este libro de historia. Una forma de predecir el futuro es presentar gráficamente el número de inventos que aparecen cada año y extrapolar en el tiempo. Es como que toda la disrupción de tecnología llegó de un momento para otro, ¿no es cierto? Y entonces uno trata de predecir cómo va a ser el futuro, ¿no? Dice, ¿no? Pero sin embargo, dice, centrarse únicamente en las fechas puede ser una forma equívoca de seguir el progreso tecnológico. Otra posibilidad es cuántos agentes, por ejemplo, utilizan las distintas tecnologías y en ese momento la aceptación puede revelar más información que la novedad. Es decir, si yo quiero copiarme a lo que es la realidad de Chile, tal vez no estoy siendo tan acertado en principio, ¿no? Porque Chile tiene otra realidad. Si yo quiero aproximarme a la realidad de Uruguay, tampoco. Quiero saber y, digamos, distinguirme que tal vez como California, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, este párrafo de esta autora es crucial. Vamos con el contenido del curso. El contenido del curso, el temario
Me hubiese gustado tenerlo acá, pero el temario yo creo que lo pueden consultar en la página web de la Escuela de Gestión. Aparte de la regulación del mercado, siempre tenemos que hablar cómo está evolucionando el mercado eléctrico desde el punto de vista de la regulación, qué normas, digamos, están ahora vigentes, qué normas se han perfeccionado, qué normas también ya están derogadas, ¿no es cierto? Yo creo que los principios fundamentales de la ley de concesiones, digamos, deberían ser inquebrantables, pero estamos viendo cómo, por ejemplo, a lo mejor la teoría marginalista ya no está siendo necesariamente tan aplicable a nuestro mercado. Hay que hablar de la estructura del mercado eléctrico, o sea, se puede ahondar en las funciones, en las tareas pendientes de cada institución relevante del sector. Tenemos que darle un repaso a todos los stakeholders, y eso de los stakeholders es súper vital porque van a ver en la última sesión o la penúltima sesión que hay, digamos, tenemos que ver también qué fallas en el mercado están existiendo. Entonces, la regulación del mercado, a continuación de la primera, hay un reglamento que es importante, el del mercado mayorista de electricidad. Perdón, acá, esto de acá no es la... no, este no es el temario. No sé si ahí en la plataforma me pueden permitir abrir una presentación de mi laptop, por favor. Aló, aló. ¿Me escuchan? Aló, aló, con el chat. ¿Podría cambiar de presentación? Buenas, buenas. ¿Me copian? ¿Me copian? Señorita Isabel. Sí, ya, sí puedo. Entonces salgo de acá. Por favor, un ratito. A ver, a ver. Acá está. Ahora sí, por favor. ¿Estoy bien? Ya no veo el... Bueno, voy a seguir sin verme yo creo en la pantalla. Miren, los conceptos y variables fundamentales son importantes mencionarlos. Este es el temario final, por favor. Potencial de fuentes primarias, balance de oferta-demanda, contexto camisea, nuevas fuentes primarias, recursos energéticos renovables en el Perú. Les hablaba del marco normativo y regulatorio que siempre es importante. Ya, ahora sí estoy correcto. Por favor. A ver. Ya, ninguno se ha ido, ningún participante se ha ido, ninguno. Muy bien, muchas gracias. Va a ser rápido. Miren, les hablaba de que los marcos normativos y la evolución del marco normativo es importante, pero antes tenemos que desarrollar conceptos y variables fundamentales. Vamos a hablar bastante acerca de los potenciales de fuentes primarias, porque al final de las sesiones, dentro del curso, está, digamos, una parte de lo que en algún momento se dictó respecto a planificación energética, ¿no? Entonces, algunos conceptos van a ser importantes para poder brindarle o darle la importancia a lo que se hable respecto a las fuentes primarias.
Un aspecto más operativo es el tema de los balances oferta-demanda, pero también como prospectiva también, ¿no es cierto?, hacia futuro y qué estudios se han estado haciendo en el largo plazo. Para el largo plazo, perdón. Después tenemos los recursos energéticos renovables. En la sesión 2, bueno, esto estaba diseñado para 7 sesiones, pero la escuela me ha permitido extrapolar esto a 10 sesiones. Entonces, va a haber espacio como para poder ver todos estos tópicos. Es la evolución del marco normativo, la estructura, el reglamento, casos de estudio. Esto ya lo hemos visto. En la parte de la sesión 3, como les mencionaba, el curso se llama Planificación y Operación de Sistemas. Es un curso que tuvo su origen en el pregrado. Cuando yo enseñaba en la Universidad San Marcos, hubo un bonito sílabus para un curso de planificación y operación. Me invitaron y me interesó tanto que me quedé muchos años dictando el curso, pero hasta ahora lo siguen dictando. Entonces, es un curso que engloba aspectos relacionados a planificación de corto plazo y largo. Y ahora le estoy añadiendo el tema de largo plazo. Y en la parte de la operación del sistema, ya todo lo que hemos conversado hasta este momento. Hay aspectos relacionados con los conceptos de cómo se garantiza el suministro y la confiabilidad. Vamos a tratar de ver los procesos técnicos del COE más relevantes, pero si es posible y que hay tiempo todos. El COE como coordinador de la operación del sistema, información necesaria para la planificación, importancia de los centros de control y las variables de control, ¿no? Además, fallas potenciales en el mercado de corto plazo, por eso les mencionaba la importancia del reglamento del mercado mayorista. Medición del poder de mercado, ¿no es cierto?, dentro de estas fallas, ¿no? El despacho económico, variables y restricciones. En lo que respecta a la planificación de largo plazo, vamos a hablar de conceptos relacionados a seguridad energética, los horizontes, los escenarios, ¿no? Acá me faltó poner la palabra escenarios, ¿no? Porque imaginemos un escenario. Un escenario puede ser, por ejemplo, un escenario puede ser avenida y estiaje, ¿no? Pero también puede un escenario ser, por ejemplo, yo quiero que a partir del 2040, ¿no? Obviamente después de que hemos analizado con los modelos, que mi matriz energética considere 20% de energía renovable. Ese es un escenario. Entonces, la importancia del concepto, digamos, descrito por esa palabra escenario. Sistemas de información, modelos de optimización, escenarios y balances. Ahí está la palabra escenario, perdón, ya estoy un poco, ya creo que la altura me está haciendo daño. Ahí está escenarios y balances. Análisis de tendencias. Y ese básicamente es el temario del curso. Obviamente, como les mencioné, involucra aspectos de tiempo real, aspectos de corto plazo y aspectos de largo plazo en lo que refiere al tema de planificación energética. Importante acá es importante mencionar que vamos a referirnos obviamente también a la evolución de los recursos energéticos renovables. Es decir, hay como, y no es que por esto de diseño del curso, digamos, no se vaya a cubrir todas las expectativas, sino que pareciera como que hay muchos temas dentro de un curso, pero ya dada la experiencia, sé que esos 3 grandes temas, recursos renovables, operación, planificación, y tanto involucrados con el corto y largo plazo, están ambos, todos coadyuvan, todos son, digamos, pilares interdependientes, ¿no? Todos son pilares interdependientes. Eso es todo, y yo estoy encantado de poder, no sé, tal vez hay 3 chats, no sé si hay algunas preguntas o digamos ya estamos fuera del límite. A ver qué me dice Jessica Mesa. Hola Jessica, qué gusto de escucharte, qué gusto de hayas tenido la paciencia de estar en estos momentos. ¿Cuál es la situación actual de las inflexibilidades operativas? Si retrocedemos en las láminas, a ver, vamos a ver por acá. Les dije que la situación actual podemos responder de 2 formas.
la situación actual para, digamos, los agentes que pertenecen la infraestructura que está involucrada en la cadena de valor, al inicio de la cadena de valor, generación y generación, puede estar reflejada en este cuadrito, ¿no? En esta parte de acá de la... Entonces, ¿cómo están? ¿No? En estos momentos hay de parte de los CIMER una revisión de los parámetros, tiene un proceso. Bueno, la verdad, y esto no es broma, el coronavirus detuvo todo, ¿no? Entonces, hablar en detalle de esos aspectos, bueno, es toda una sesión, pero está en revisión esos parámetros. Hay muchas empresas que están operando con los parámetros declarados de alguna forma como declaración jurada al inicio del proceso de aprobación del procedimiento de flexibilidad operativa. Pero si nos referimos a este tipo a la importancia de la flexibilidad para lograr esto que estaba descrito en la conclusión, ¿no? Es muy amplia tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos respecto a estos aspectos? ¿No? Habría que cada uno responderlos. Lo podemos cubrir, yo creo que en otra oportunidad. Yo creo que estamos, como les digo, a nivel del sistema, estamos, desde mi percepción muy particular, estamos, digamos, en esta condición, ¿no? Esto es lo que se necesita, este es el futuro, y estamos, digamos que, un poquito más, estamos tal vez al 40%, del futuro. A ver, un ratito, por favor. Jessica, gracias. A ver. ¿Qué perfil de estudiantes son aceptados para el curso? Yo creo que todos los perfiles. Bienvenidos los colegas abogados, los colegas economistas, porque trato siempre, en todo lugar, de ser bastante didáctico. O sea, yo creo que los conceptos fundamentales son como algo así como las leyes de la gravedad, ¿no? O sea, hay que tratar de explicarlo de esa forma, y si no se logra, digamos, entender, en ese momento hay que, digamos, corregir al profesor para que pueda, de alguna manera, digamos, hacer participar a los demás participantes. Uno podría ser muy, digamos, específico en aspectos de ingeniería, pero yo creo que esta es una escuela de gestión, y acá yo considero, y a lo mejor estamos muy de acuerdo con los administradores de la escuela, en que el perfil, digamos, es multidisciplinario. El perfil es multidisciplinario. Otra pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la situación actual? ¿Actualmente se reconoce potencia firme en las eólicas y solares? Yo diría que sí, ¿no? En el concepto más puro, sí, solo que como es aplicado a las horas punta del sistema, es decir, en las horas nocturnas, las solares no se ven beneficiadas, pero el concepto, de alguna forma, recae en que tiene que ser reconocida esa potencia firme a eólicas y solares. Tal es así que si ustedes consultan las páginas de transferencias del COES, van a poder ver que las solares ya están participando. Eso lo preguntó Edwin Campos. Hola Edwin, ¿qué tal? Buenas noches. Adrián, ¿qué tal? Qué gusto verte, Adrián. A lo mejor también estás en Lima o estás creo que tu centro de operaciones creo que es por La Oroya. Buenas noches. Una cosa, antes de las salidas por mantenimiento de camiseta se ha apreciado que de manera se incrementa un porcentaje considerable. Ante esto, decir que el sistema no sería tan flexible por la falta de reserva hidroeléctrica. Hay que diferenciar dos conceptos, ¿no? El concepto de la flexibilidad en beneficio de una operación segura, ¿no? Una operación que, digamos, siempre restablezca el balance oferta-demanda, una operación que cumpla con, digamos, las tolerancias para los temas de voltaje, una operación con una infraestructura que permita, digamos, no incurrir también en sobrecostos, ¿ok?
Entonces, efectivamente, los costos marginales se incrementan porque nueva generación más cara entra a operar en reemplazo de camisea. Entonces, y esa nueva reserva, no necesariamente, perdón, esa reserva que está fría, esa reserva que está disponible para contingencias, no necesariamente es una reserva de costo variable bajo, ¿no? Es una reserva de diésel. Entonces, por lo tanto, ese costo marginal se incrementa. Pero esa es la sanción del costo marginal, es decir, ya después de que se ejecutó, después de que ya el COES hizo su mejor esfuerzo y con sus buenas prácticas logró un despacho económico, se sanciona el costo marginal y esa es la segunda fase, ¿no? Es la parte en la cual comercialmente ya, digamos, se van a ver aspectos para efectos de las transferencias, pero antes está el tiempo real, antes está la operación que debe ser segura y, digamos, al COES no le debe restar autoridad para disponer lo necesario en pro de un despacho seguro, sobre todo. Entonces, pero la reserva que está ahí asociada a ello es una reserva diésel, por eso es que el costo marginal está. Bueno, mi consulta es, Jesús, dice, ¿no? ¿Qué opina del decreto acerca del gestor del gas? Bueno, yo creo que lo puedo responder en otro curso. ¿No? Discúlpeme. Sí, hablé al inicio de que, por ejemplo, el COES tendría una nueva función. Una opinión básica, ¿ya? Nada más, básica, sí. ¿Se acuerdan cuando el COES asumió las funciones de planificación de la transmisión? Esa función fue otorgada por una ley. Entonces, este gestor de gas va a darle a COES unas funcionalidades que nunca antes las ha tenido, algo así como la planificación. Entonces, debería, desde mi punto de vista, también tener una ley, ¿no? Una ley. Pero bueno, o sea, son opiniones. Acá estamos en la academia, creo que podemos hablar muchas cosas. Mayra Aguirre, buenas noches Mayra, dice, una consulta hace un momento mencionó en las condiciones en que uno de los aspectos a considerar para mejorar los parámetros de felicidad es el ámbito de gestión y el diseño de los contratos. Quería saber a qué tipo de contrato se refiere. Justamente me di cuenta que tal vez el tema contrato iba a confundir dentro de tanto argumento técnico, ¿no es cierto? Y es que les decía, cuando yo al inicio dictaba el curso, o bueno, dictaba algunas conferencias de inflexibilidades, no de flexibilidad, ¿no? Me refería, por ejemplo, a la inflexibilidad que existe en los contratos take or pay. Algo que trata de solucionar esto del gestor de gas, o sea, el diseño de esta norma del gestor de gas trata un poco de solucionar esos aspectos que están vinculados a los temas de la declaración de precios, a los temas del famoso take or pay, ¿no? Que es una situación un poco bastante compleja. Yo entiendo, muchas personas tienen una posición, otras personas tienen otra posición. Creo que la idea es darle siempre soluciones a los problemas y entonces, cuando yo me refería al tema de los contratos, me refería a estos contratos take or pay. ¿Cuál es el motivo de Jessica Mesa? Hola Jessica, nuevamente. ¿Cuál es el motivo de pasar del PR20 a un código de red? ¿A qué se refiere? A ver, los procedimientos COES deben ser procedimientos de alguna manera que no generen controversias. O sea, deben ser tan precisos que, digamos, todo el mundo debe estar de acuerdo y no debe generar controversias. Resulta que por ejemplo, a veces han habido relacionados a temas de nuevas inversiones y que a lo mejor ha habido pues alguna decisión y esa decisión, digamos, ha confrontado a lo mejor a los alcances del procedimiento 120 o el espíritu del procedimiento 120. Entonces, lo que se requiere es un marco que le permita una mayor fortaleza jerárquica, sobre todo a tantas variables importantísimas que existen en el procedimiento 20. ¿No? José Luis. Hola José Luis, qué gusto estar. Buenas noches. Es un hecho que la tendencia económica es hacia las redes. Por ello debemos pasar al análisis del costo medio en vez del costo marginal. Se debe revisar la ley de procesos y el reglamento, ya que está instituida la teoría marginal. Buena discusión. Muchas gracias. Gracias José Luis, gracias a todos más bien, gracias por estar presentes hasta este momento. Sí, estamos de acuerdo, en realidad este es el siguiente paso, ¿no?
Acordémonos que el sol ni el viento cuestan, ¿no? Los rayos solares ni el costo, ni el viento tienen costo variable. Hasta incluso la hidraulicidad tiene costo variable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay sólidos en suspensión asociadas a esas centrales hidroeléctricas que podrían generar un costo variable. Pero, digamos, el sol ni el viento, y la tendencia es esa, ¿no es cierto? Ahora, después del coronavirus, yo quería al final de la charla darle algunas impresiones breves, muy breves, de 2 minutos, respecto a ello, porque todo va a cambiar, ¿no? O sea, pareciera como que al final del problema de la cuarentena va a venir un nuevo inicio de muchas cosas. Dice Elmer, hola Elmer, qué gusto. Buenas noches, la implementación del código de red, ¿para cuándo se tendría previsto? Bueno, es un tema que está en ciernes, es un tema que digamos, va a depender de Osimermin y el ministerio. Yo les he dado como una noticia, digamos, tal vez un poco hasta extraoficial, pero, digamos, es algo que no es tanto, digamos, incluso, ¿qué les puedo decir? Solamente del ámbito del marco normativo, sino es un ámbito académico. O sea, con código de red se ha iniciado siempre todos los procesos de cambios en muchos otros sistemas. Entonces, el código de red es un tema necesario, ¿no? Muy bien. Yo quería finalizar, como les mencionaba, y esto yo he tenido la oportunidad de conversar con varios actores a propósito de que ayer, hace unos días, están habiendo webinars y donde están exponiendo unas problemáticas que seguramente son problemáticas, pues, digamos, muy sensibles para los actores, para los agentes, y yo creo que tienen toda la razón. La falta de liquidez genera rompimiento de cadena de pagos, y todo actor tiene siempre, ¿qué les puedo decir? Todo actor tiene siempre deudas, es decir, sus inversiones las han financiado, ¿no? Y entonces tienen acreedores, y cuando se rompe las cadenas de pago, cuando hay, digamos, menos captación de ingresos, porque, por ejemplo, a lo mejor alguien ya no va a pagar el recibo a tiempo, o si no, algún cliente libre, tantos clientes libres que a lo mejor están ahorita con sus operaciones paralizadas, ellos podrían hasta incluso rescindir sus contratos. O sea, hay una problemática muy grande en estos aspectos. Entonces, yo me animé, perdón, a hablar con algunos colegas, ¿no? Y me decían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les cuento, yo lo he tenido que escribir para en expresión de ellos también mencionarles, ¿no? Dice, en nuestra industria eléctrica, creo esto generará un punto de inflexión para que los actores del sistema eléctrico aceleren su cambio en su modelo de negocio. Ejemplo, ¿no? Se van a tratar de lograr, o los agentes van a tener que trabajar mucho en lograr sistemas autónomos con subestaciones no atendidas. Miren, esto de las subestaciones no atendidas es bien curioso porque a veces uno decía, ¿no? Oye, ¿eso se resultará, no resultará? Tenemos una geografía un poco complicada, las cuadrillas están muy lejos y hay un problema. Pero miren, con condiciones extremas como las de estas, las subestaciones no desatendidas han logrado ser baluartes, digamos, para la operación del sistema, en la operación del sistema. El usuario va a tener que, digamos, de alguna manera tratar de gestionar su consumo, aunque yo no sé con qué liquidez los usuarios de la vez del primer mundo, pero los usuarios que, digamos, no tienen mucha capacidad de poder adquisitivo, va a ser un poco complicado, pero esa es la tendencia. Entonces, pero hay algo que me dijo, un colega me dijo, ¿no? Me dijo que en general, en el mediano y largo plazo, los países como lección aprendida luego de esta epidemia van a fomentar que industrias estratégicas operen en el sistema nacional, en el suelo nacional, como en los años 70. Esas son especulaciones, por eso que yo les digo, o son percepciones, pero más que especulaciones, son percepciones. Entonces yo les digo, ahorita quien alguien diga algo, no creo que sea algo firme, es una percepción, porque es una situación muy, muy sugerente. A ver, por favor, ya, Elmer, ingeniero, buenas noches, la impresión código red, ya está, ingeniero, muy buena presentación. Muchas gracias. Yo creo que allá en Lima está ya creo que cambiando el clima. Yo les agradezco bastante digamos, el haber estado presentes hasta este momento. Y bueno, creo que la exposición va a estar colgada en la red. Y bueno, espero nos vemos en el curso. Muchas gracias.